Continuamos, amigos, en Valor Agregado con más información. Bueno, vamos a hablar de la reunión de la Organización Mundial de la Salud Animal que se llevó a cabo en París, en Francia. Uruguay estuvo presente allí, el sector público y privado. En este caso vamos a enfocarnos en la visión del sector privado. El presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, concurrió a esta actividad. Habitualmente la ARU participa con un representante allí. Durante mucho tiempo fue el doctor Jorge Bonino, donde se marcan lineamientos y políticas con respecto y se definen aspectos en cuanto al estatus y otros temas vinculados a lo que es la sanidad animal. Conversábamos con el doctor Rafael Ferber a propósito de lo que dejó para Uruguay y para él esta reunión de la Organización Mundial de la Salud Animal en París. Y bueno, encontramos primero una organización que evidentemente no tiene la fuerza que puede tener una OIT, por ejemplo, en el trabajo, o que pueden tener otro tipo de organizaciones. La verdad que uno llega ahí, se encuentra con un mundo sanitario, de salud animal, está bien, donde hay muchísima gente, 180 y pico de países representados, pero donde se marcan líneas que después se toman en cuenta o no. El problema es que esas líneas después quedás atado. Y ahí realmente la sensación que nos trajimos, y lo hablamos mucho con el director de Servicios Ganaderos, con Marcelo Rodríguez, es que obviamente ya lo tenía claro, es que tenemos que tener mucho más presencia en las comisiones, porque una comisión de determinada situación puede ser resistencia antimicrobiana o bienestar animal o lo que sea, hay muchas y no lo domino, lo reconozco que no lo domino, es donde se definen las cosas que después se votan y se publican. Por lo tanto, Uruguay tiene que trabajar por ser un país chico, porque claramente un país grande no tiene ninguna necesidad, después lo va a manejar comercialmente, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Tenemos que hacer un trabajo, como quien dice, de hormiga, y tenemos que empezar rápido para restablecer, porque nos dicen que en algún momento lo tuvimos, gente en esas comisiones. Alguna nos queda, tenemos a Estela Huerta, por ejemplo, en Bienestar Animal, que está presente, y la verdad que me saco el sombrero cómo nos defiende y cómo puede mantener líneas de trabajo. Es el bienestar animal aplicado a la producción y a la comercialización, a lo que precisa Uruguay, y la verdad que la doctora Huerta lo lleva de forma brillante. Bueno, precisamos más gente en distintas comisiones y la tenemos que formar, y después tenemos que conseguir que la ONSA las apruebe. Entonces es un proceso muy lento, muy largo, que la verdad que parece, mirado desde acá, bastante primordial. Bien, o sea que ahí se va a trabajar en ese tema. Rafael, en estos días también uno de los grandes temas, Brasil, Europa, la prohibición por parte de Europa a partir de septiembre de importar, entre otros tipos de carne de Brasil, el tema carne vacuna, el uso de antibióticos promotores de crecimiento. ¿Cómo está Uruguay con respecto a esto? ¿Hubo algún intercambio, algún contacto con autoridades europeas? Incluso, ¿qué se sabe sobre todo sobre el tema Uruguay con respecto a este tema? No, nosotros estamos bien. Lo de Brasil es un tema puntual, es una demostración más de cómo el mundo comercial utiliza la parte sanitaria como barreras comerciales, ¿no? Tenemos que ser claros, pasamos por la aftosa que ahí queda y sigue siendo todo lo que es para el comercio. Ahora se utiliza esto, ¿tendrán argumentos o no los tendrán? Sabemos que en el fondo lo que hay es una cuestión de comercial. Sabemos que en Bruselas están todas las manifestaciones al respecto, y bueno, el mundo, la Unión Europea lo usa así, y nos demuestra que por más tratados que se firmen, al momento de no comprar se van a buscar las maneras. Bien, y en el tema aftosa, el libre es libre, o sea, el libre de aftosa con vacunación, como es el caso de Uruguay, o el libre de aftosa sin vacunación, que sea el mismo estatus. ¿Es posible? ¿Hay ambiente para eso o no? Bueno, pero ya la OMSA ya lo decretó eso en gran medida. Mantiene los estatus. Sí, pero las restricciones comerciales permanecen, o sea, para el libre de aftosa con vacunación. El error acá es pensar que la OMSA es una institución de primer orden, me parece, en muchos aspectos. Y esa es una clara demostración. Da una línea de trabajo, da argumentos sanitarios, pero después el mundo comercial ve si los usa o no los usa. Entonces, no es una crítica hacia la OMS, es una realidad. Entonces, en eso nosotros tenemos que saber cómo se maneja. Podemos seguir trabajando para que hayan dos estatus. Hay unas realidades que yo creo que en el fondo lo hablaba con la asesora del ministerio en esto, Victoria Iriarte, y hay realidades que uno tiene que ver cuando Uruguay tiene todo para vacunar tranquilamente, tener el ganado inmunizado, tiene los vigías, los ovinos y los porcinos, pero hay países que pueden vacunar y pueden enmascarar el virus. Entonces los compradores tendrán que analizarlo
Lo que tiene Uruguay hoy es un Japón que te compra lengua. Ujú. Entonces nadie en el mundo puede decir que Uruguay puede tener alguna situación con la aftosa. Uruguay vacuna, todos sabemos por qué, porque queremos estar inmunizados, porque no queremos tomar el riesgo, porque dejar de vacunar implica mucho más cosas. Lo que nos parece mal, que es algo que pasa, que cuando un país deja de vacunar, las mismas organizaciones le dejan de pedir cosas. Como no vacunas, se dejan de pedir cosas. Y como vacunás, tenés que demostrar por qué vacunás. Entonces, ese tipo de cosas es donde hay que trabajar, hay que insistir, pero sabiendo que al fondo, al final del día, todo se usa muchas veces como, Claro. digamos, la mayoría de las veces como barreras comerciales. Hubo bueno, casos de aftosa ahora en Asia, la situación de China. Uruguay, bueno, estamos en pleno periodo además ahora de vacunación contra la aftosa, o sea, Uruguay va a seguir vacunando, esto está fuera de discusión. Hoy coincide en esto tanto el sector público como privado. Sí, sin duda. Lo hablamos bastante en estos días. Sabemos que se van a encargar unos talleres en Ahora en agosto. agosto. En agosto se va a hacer un taller de, como quien dice, de aftosa y simulacro de foco, pero es todo en complemento a la vacunación. Tenemos que tener claro que la vacunación no nos exime de algún foco, que puede ser de alguna cepa externa o de alguna situación particular de entrada sobre vigía, como puede ser porcinos, ovinos. Entonces nosotros nos parece muy bien y tenemos que apoyar al ministerio en que tome los recaudos necesarios ante determinadas situaciones, siempre apoyados en la vacunación. Ujú. No son dos cosas que no puedan convivir, ¿verdad? Escuchábamos al presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, a propósito de lo que fue la reunión de la Organización Mundial de la Salud Animal. Hacemos una pausa y ya seguimos, amigos, en Valor Agregado.